Muy buenas tardes, apreciada doctora Egle Parra, de la Cátedra de Seminario 1 Doctoral. En la tarde de hoy vamos a discernir sobre el tema de investigación que lleva como título El inicio del ejercicio de la función sexual en mi hijo con discapacidad intelectual. ¿Qué puedo hacer? Presentado por el doctorando Gustavo Germán del Nogal, y el mismo consta de diferentes situaciones que se están presentando en el capítulo 1, como es el planteamiento del problema. Ahora bien, la temática central de esta investigación se centra específicamente en la modalidad de educación especial. La misma consta de diferentes áreas de atención, como son la discapacidad intelectual, la discapacidad visual, la discapacidad físico-motora, la discapacidad auditiva, la discapacidad del lenguaje, el autismo y el alto nivel de desempeño. Ahora, el autor de esta investigación se va a limitar exclusivamente para hacer un diálogo con ustedes sobre lo que es la discapacidad intelectual. La misma es de origen orgánico ambiental, pero también puede estar causada por algún accidente que pueda transcurrir a lo largo de la vida. La Organización Mundial de la Salud establece que es un funcionamiento intelectual por debajo del promedio. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud dice que se presenta mayormente en las mujeres, hoy en día un 15% a nivel mundial. Y 400 millones de personas viven con discapacidad y que la gran mayoría proviene de los países pobres. Ahora bien, es importante destacar que para obtener este funcionamiento es necesario aplicar una serie de baterías de test estandarizados que nos van a indicar cuál es nuestro funcionamiento. Pero la CIF, o sea, la Clasificación Internacional de Funcionamiento, y la AMD, en sus siglas americanas, que es la Asociación Americana para la Deficiencia Mental, indica que están divididos en niveles y los niveles son leve, moderado, severo y profundo. Dentro de esta perspectiva es importante aclarar que todo ser humano atraviesa diferentes etapas y que estas etapas están divididas por edades. Cuando llegamos a la etapa de adolescencia, que es la que se va a trabajar en esta investigación, se hace referencia a que es el ciclo evolutivo de la vida de cualquier ser humano. Y la UNICEF en el 2004 dice que la adolescencia es una etapa necesaria e importante para hacernos adultos, en la cual se presenta cambios tanto físicos como psicológicos. Los físicos están dados ya ni sencillamente en nuestra fisonomía y los psicológicos en la manera como nosotros actuamos. Asimismo, es una etapa desafiante tanto para los adolescentes como para los padres, ya que aquí es donde se comienzan a presentar los problemas, donde los muchachos se sienten dueños del mundo, son los que tienen la razón, y por eso trae conflictos hasta de nivel familiar y escolar. En esta etapa hay una serie de situaciones que están relacionadas con lo que es la sexualidad, ya que esto es una parte vital en el ser humano y que todos vamos a atravesar. Aquí es importante aclarar algo, que la persona con discapacidad intelectual no es una enferma, no es una persona enferma, eso es una condición en el ser humano. Y por lo tanto sienten y padecen igual que cada uno de nosotros. Esos son errores de conceptos, tabú, distorsiones cognitivas, como lo quieran mencionar, pero en realidad son tan iguales como cada uno de nosotros. ¿Qué sucede cuando llegan a esta etapa de la adolescencia? Para Vélez, en el 2010, la define como el conjunto de condiciones estructurales, fisiológicas, comportamentales, socioculturales que permite el ejercicio de la función sexual.
Igualmente, la Organización Mundial para la Salud dice que se expresa a través de el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Es importante destacar que este es un tema que está en boga en todas partes y a través de la sexualidad se canalizan muchas situaciones. Hay un abanico de conocimientos que están presentes en esta área y vamos a resaltar específicamente la historia del arte que ha venido resaltándose durante los últimos años. Es por ello que en España, a principios del milenio, comenzaron las luchas por el reconocimiento de la diversidad funcional. Y en Suiza, en el año 2000, comenzaron las reivindicaciones de las personas con discapacidad intelectual para poder trabajar la temática de la asistencia sexual. En Francia, en el 2005, comienzan las luchas para reconocer sus derechos sexuales. Y este dato importante, en Holanda, en el 2005, las personas con discapacidad reciben dinero público para servicios sexuales 12 veces al año. Y en Sudamérica, específicamente en nuestro hemisferio, en Colombia, se habla que tanto los hombres como las mujeres, en un 6%, presentan esta discapacidad intelectual. Asimismo, en Venezuela hay un 10% que viven con esta condición. Ahora, ¿qué pasa aquí? Están los padres donde comienzan a tener situaciones conflictivas, la actitud de los estudiantes, o mejor dicho, del adolescente con discapacidad intelectual, comienza a presentar problemas. Son situaciones que van a dar lugar a muchas discusiones, problemas, no tienen una teoría, carecen de herramientas, tanto los padres y representantes como los docentes, y se sienten de manos atadas, porque no hayan una manera para poder entablar conversaciones claras, precisas, con sus hijos adolescentes. Y señores, esto es hormonal, esto es piel. Cualquier persona, independientemente, siente la necesidad de tener un contacto físico. Aquí hay que ser claro también nuevamente en que la persona con discapacidad, o todo ser humano, tenemos 3 edades. Nuestra edad cronológica, que es con la cual nacemos, nuestra edad social, cómo actuamos dentro del medio, y nuestra edad intelectual o cognitiva, que es cómo nosotros funcionamos. Entonces podemos ver un muchacho con 16, 17 años, pero mentalmente tiene 4 o 5. Ahí radica en que dentro de la sociedad que está inmerso ese adolescente con discapacidad intelectual, presenta tener situaciones conflictivas. Esta postura y esta actitud son normales. Ahora, la Real Academia Española en el 2010 dice que la actitud es el estado de ánimo que se expresa de una cierta manera y que también tiene que ver con la postura del cuerpo cuando vamos a transmitir algo. Jeffres en el 2016 dice que una respuesta emocional y mental a la circunstancia de la vida. Es muy importante tener referencia aquí también que la doctora Elizabeth Kubler-Ross en 1995 establece 5 etapas por las cuales atraviesa el ser humano, las cuales es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Estas etapas son instrumentos para ayudarnos a enmarcar e identificar lo que estamos sintiendo en ese momento. Cada uno de nosotros puede pasar por estas etapas. Y los padres y los representantes con hijos con discapacidad intelectual igualmente. Es más, para ellos es un duelo el que están viviendo al tener un hijo con discapacidad intelectual porque no eran los que esperaban. Entonces, ante esta situación es cuando comienzan todo este torbellino de emociones que están presentes durante esta fase. ¿Qué sucede a nivel regional? Aramayo en el 2013
establece que no existe un constructo regional que indique avances significativos donde se promuevan acciones que tengan que ver con la sexualidad del ser humano. Es por ello que, para dar respuesta a esta serie de situaciones, el autor de la presente investigación se plantea las siguientes interrogantes. Como interrogante general tenemos: ¿están los padres y o representantes preparados física y emocionalmente para conversar con sus hijos con discapacidad intelectual el tema de la función sexual, manejando un lenguaje y teorías adaptadas a sus necesidades individuales y particulares? Asimismo, están las interrogantes específicas, como son: ¿tienen los padres conocimientos del nivel de discapacidad intelectual que tienen sus hijos? ¿Qué tipo de información tienen los padres ante los diferentes aspectos que abarca el inicio del ejercicio de la función sexual en sus hijos con discapacidad? ¿Cuáles etapas emocionales se presentan en los padres al momento de hablar sobre sexualidad con sus hijos? ¿Manejan los padres algún tipo de teoría adaptada a las necesidades y particularidades de sus hijos? ¿Qué importancia y significancia deriva en los padres la creación de una nueva teoría sobre el manejo de la sexualidad adaptada a sus hijos con discapacidad intelectual? Y la última, ¿cuáles elementos ontoepistémicos deben considerarse para una construcción teórica que facilite el manejo de la sexualidad en sus hijos con discapacidad intelectual? Igualmente, se presentan los propósitos. Como propósito general tenemos el construir una aproximación teórica que facilite el manejo operativo de los padres y o representantes ante el ejercicio de la función sexual de sus hijos con discapacidad intelectual del instituto objeto de estudio. Específicos encontramos interpretar el conocimiento que tienen los padres acerca de la discapacidad intelectual que tienen sus hijos, contrastar el tipo de información que tienen los padres ante el ejercicio de la formación sexual, mostrar las diferentes etapas emocionales que se presentan en los padres al momento de hablar sobre la sexualidad de sus hijos con discapacidad intelectual, comprender la importancia y significancia que deriva en los padres la creación de una nueva teoría sobre el manejo de la sexualidad adaptada a sus hijos con discapacidad intelectual y develar una construcción teórica para el abordaje de los padres y o representantes con discapacidad intelectual de la institución objeto de estudio. Finalmente, nos encontramos con la importancia y relevancia de la investigación. Tenemos que, a nivel educativo, facilita la implementación de estrategias orientadas hacia el manejo de un lenguaje inclusivo, claro, significativo y entendible para una sexualidad adecuada. A nivel científico, genera aportes teóricos para otras investigaciones de índole emocional y del ejercicio de la función sexual. A nivel social, se beneficiarán los adolescentes con discapacidad intelectual, su familia, la sociedad, en cuanto a que serán atendidos y apoyados en sus necesidades sexuales, mejorando su estilo de vida. Metodológico, el autor profundizará en teorías adquiriendo conocimientos para la futura utilización, donde se fundamente en un enfoque cualitativo y un paradigma post-positivista interpretativo. Y finalmente, la línea de investigación en la cual está inmersa esta investigación es ciencia, educación, sociedad y tecnología, ya que es un aporte teórico al constructo función sexual en los educandos con necesidades educativas especiales. Para finalizar, quiero darles este mensaje de Scott Hamilton, que dice: la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Señores, gracias y buenas tardes.